Un padre rico dejó todo a su amante secreta en lugar de a su familia. En Dallas, un rico hombre de negocios llamado Richard construyó un imperio de hoteles, restaurantes y bienes raíces. Sus hijos, Michael y Laura, crecieron rodeados de lujos, sin dudar nunca que su futuro estaría asegurado. Su madre, Margaret, creía que la riqueza de su familia algún día pasaría a ellos, garantizando sus vidas de comodidad. Richard parecía estricto pero cariñoso, siempre recordando a sus hijos sobre la disciplina y la reputación. En las reuniones, sonreía orgulloso mientras hablaba del honor familiar. Sin embargo, detrás de las paredes de su mansión, permanecían secretos. Richard llevaba una parte oculta de su vida que nadie en su familia sospechaba. Una fría noche, la salud de Richard falló de repente y se derrumbó en su oficina. Los médicos en Dallas corrieron a ayudar, pero a pesar de todos los esfuerzos, su corazón no pudo salvarse. La noticia de su muerte sacudió profundamente a la familia. Margaret lloró sin consuelo, abrazando a sus hijos, segura de que su mundo había terminado. Amigos y parientes se reunieron en la mansión, susurrando sobre el testamento que Richard había dejado. Todos esperaban que Michael y Laura heredaran la fortuna, con Margaret asegurando la herencia familiar, pero escondido entre documentos oficiales. Richard había preparado una revelación impactante que convertiría el dolor en indignación y desesperación. La lectura del testamento tuvo lugar en una oficina legal en el centro de Dallas. La familia se sentó nerviosa, esperando escuchar las últimas palabras de Richard. Margaret sostuvo la mano de Laura, mientras Michael apretaba la mandíbula, confiado en que la riqueza de su padre ahora les pertenecería. El abogado, el señor Thompson, abrió lentamente el sobre. Su expresión se tornó incómoda mientras comenzaba a leer. La voz de Richard llenó la sala a través de palabras cuidadosamente escritas. Para sorpresa de todos, en lugar de nombrar a su esposa o a sus hijos, Richard dejó la mansión, los negocios y las inversiones a una mujer llamada Caroline. Un murmullo de asombro recorrió la sala. El rostro de Margaret palideció y sus hijos quedaron congelados. Nadie reconoció el nombre al principio. La confusión llenó el ambiente mientras el abogado explicaba que Caroline había sido una compañera cercana de Richard durante muchos años. Las manos de Margaret temblaban mientras exigía respuestas. El abogado dudó antes de revelar la verdad. Caroline no había sido socia comercial ni amiga, sino la amante secreta de Richard. La familia lo miró incrédula, la ira creciendo como fuego. Richard había construido una vida entera en secreto, sin que ellos lo supieran. Margaret gritó de dolor, mientras Michael golpeó la mesa con el puño. La traición dolía más que cualquier pérdida de riqueza. Laura se cubrió el rostro, susurrando que su padre había arruinado a su familia con mentiras. Margaret gritó, preguntando cómo su esposo pudo ocultar tal vergüenza. El abogado permaneció en silencio, leyendo las instrucciones de Richard con un tono pesado. Richard escribió que Caroline había estado a su lado en sus momentos más débiles, ofreciéndole apoyo y consuelo que, según él, su familia nunca le dio. Cada palabra era como cuchillos en el pecho de Margaret.
Michael se levantó, declarando que las acciones de su padre eran imperdonables. El abogado terminó confirmando que cada paso legal había sido seguido. La riqueza se había ido de sus manos, dejándolos atónitos, traicionados y vacíos. Días después, las puertas de la mansión se abrieron para Caroline. Llegó en silencio, vestida de negro, sin arrogancia en sus pasos. Los vecinos murmuraban mientras entraba, cargando las llaves que Richard le había dejado. Margaret no podía creer lo que veía, rabia mezclada con tristeza. Gritó, exigiendo que Caroline se fuera de inmediato, pero la ley estaba del lado de Caroline. Ahora ella era dueña de todo: la propiedad, los negocios, la fortuna. Michael amenazó con demandas, mientras Laura le suplicaba mostrar misericordia. Caroline solo bajó la mirada, diciendo que nunca deseó causar dolor, pero no podía negar la decisión final de Richard. La casa ya no pertenecía a su familia. Margaret se mudó a un pequeño apartamento, llevando solo unas pocas pertenencias personales. Lloraba cada noche, recordando décadas de lealtad, ahora borradas por la traición. Michael trabajaba duro, decidido a reconstruir su vida sin la fortuna de su padre. Laura, rota por la humillación, luchaba por volver a confiar en alguien. La familia que alguna vez vivió en riqueza, ahora vivía en sombras de dolor. Caroline, mientras tanto, permaneció en la mansión. Los sirvientes obedecían sus órdenes. Aunque muchos la miraban con resentimiento, el pueblo murmuraba, pintándola como la mujer que destruyó una familia. Sin embargo, ella permanecía en silencio, cargando secretos que Richard había dejado. Michael comenzó a buscar pruebas para impugnar el testamento. Visitó abogados, examinó viejos contratos e incluso interrogó a los socios más cercanos de Richard. Pero cada documento confirmaba la elección de Richard. Laura, por otro lado, se preguntaba si Caroline había tenido hijos de su padre. Ese pensamiento la atormentaba de noche, haciendo que la traición pareciera interminable. Margaret rezaba cada día, pidiendo fuerzas, incapaz de comprender cómo el amor podía ser reemplazado por el engaño. La familia se distanció de los amigos, avergonzada de los susurros que los seguían. La decisión de Richard seguía resonando, no solo robándoles la fortuna, sino también quebrando su orgullo, su fe y su confianza en el amor para siempre. Caroline finalmente se mostró públicamente. Habló en una reunión, diciendo que Richard la había amado durante décadas, aunque nunca se divorció de Margaret por miedo al escándalo. Afirmó que nunca buscó la riqueza, pero no pudo impedir que él escribiera el testamento. Margaret escuchó desde lejos, con el corazón ardiendo de ira. Para ella, las palabras de Caroline no eran más que crueldad disfrazada de honestidad. Michael juró que nunca perdonaría. Laura lloró en silencio, anhelando al padre que alguna vez admiró, pero incapaz de olvidar su traición. Cada frase que Caroline pronunciaba solo profundizaba las heridas que Richard había dejado atrás. El tiempo pasó, pero la amargura no desapareció. Margaret envejeció rápidamente, su espíritu cargado por la traición. Vivía en silencio, rechazando invitaciones, evitando lugares que le recordaban a Richard. Michael creció en su carrera, decidido a demostrar su valor sin la herencia. Sin embargo, en lo profundo,
El resentimiento moldeaba cada decisión que tomaba. Laura luchaba en sus relaciones, siempre temiendo que los hombres pudieran esconder secretos como su padre. Caroline permanecía en la mansión, su silencio malinterpretado por muchos. Algunos creían que disfrutaba la victoria, mientras otros percibían tristeza. Aún así, la riqueza la rodeaba, pero sus noches estaban llenas de soledad y preguntas sin respuesta. Una noche tormentosa, Laura regresó en secreto a la mansión. Caminó por habitaciones que alguna vez se sintieron como hogar, ahora pesadas con una presencia extraña. Caroline la encontró en el pasillo. Por primera vez, hablaron con honestidad. Laura exigió saber por qué su padre los había abandonado. Las lágrimas llenaron los ojos de Caroline mientras confesaba que Richard se había sentido ignorado, atrapado en expectativas. Afirmó que él encontró consuelo en su compañía. Laura tembló de ira, diciendo que nada excusaba la traición. Caroline asintió, admitiendo que cargaba con la culpa cada día. Ese momento reveló dolor en ambos lados, aunque la sanación parecía lejana para ambas mujeres. Michael, al enterarse de la reunión de Laura, se enfureció. Le gritó, diciendo que ninguna conversación podía borrar la traición. Margaret permaneció en silencio, demasiado agotada para discutir más. Vivía con la verdad, sabiendo que nada cambiaría la decisión de Richard. Sin embargo, en el fondo, deseaba que sus hijos pudieran liberar su ira. La vida sin perdón los encadenaba tanto como la traición. Laura, dividida entre odio y compasión, cargaba su dolor en silencio. Michael ardía con la determinación de proteger lo que quedaba de su dignidad. Cada uno llevaba las cicatrices de manera diferente, pero todos sabían que el testamento de Richard había roto más que la riqueza. Había fracturado sus almas para siempre. Caroline intentó usar la riqueza de manera responsable. Donó a organizaciones benéficas, financió escuelas y abrió hospitales en nombre de Richard. La comunidad alabó su generosidad, pero la familia de Margaret no sintió consuelo. Para ellos, cada donación era un recordatorio de lo que habían perdido. Michael la acusó de comprar respeto. Laura veía a los niños sonreír en las nuevas escuelas y se sentía dividida entre la ira y la admiración. La propia Caroline seguía atormentada. Aunque tenía poder, no podía borrar la ausencia de Richard. La mansión resonaba con vacío, recordándole que la riqueza nunca podría reemplazar a la familia destruida por la decisión final de Richard. Pasaron los años, pero la herida nunca sanó del todo. Margaret envejeció, aferrándose a recuerdos de un amor que alguna vez pareció puro. Nunca perdonó a Richard, pero se llevó a sí misma con dignidad silenciosa. Michael construyó su propia fortuna, más fuerte que antes, pero la desconfianza moldeó su corazón. Laura encontró paz ayudando a los demás, aunque las sombras permanecían. Caroline vivió sola en la mansión, respetada por muchos, pero nunca aceptada por quienes más importaban. La herencia le trajo riqueza, pero también un aislamiento sin fin. El imperio de Richard permaneció en pie, pero la familia que dejó atrás quedó destrozada, marcada para siempre por su vida secreta. Al final, la historia del testamento de Richard resonó en Dallas como advertencia y tragedia.
Un hombre que construyó imperios, eligió el amor en las sombras sobre la lealtad a la luz del día. Su decisión dejó a su familia rota y a su amante secreta, cargada de una riqueza que nunca pudo disfrutar plenamente. Margaret, Michael y Laura llevaron cicatrices que moldearon sus futuros, mientras Caroline vivió rodeada de riquezas, pero privada de paz. La mansión quedó como símbolo, no de éxito, sino de traición. Y quienes escucharon la historia susurraban sobre amor, codicia y el devastador costo de los secretos que nunca debieron existir.